Bueno, 9:12 minutos, ha venido de un viaje raro, porque el doctor Eirabense va a los lugares más raros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Mientras uno pueda, Sí, está muy se bien. tiene que dar alguna vuelta por algún lugar Está que bien. le interesa. A mí me interesaba desde que era niño un lugar mítico llamado Samarcanda, el reino de Tamerlán. Tamerlán el magnífico, el piadoso, hacia 1400. Mató millones de personas. Era un hombre que no podía estar más que 5 días en un lugar, era un verdadero nómade, un verdadero jefe nómade. Ocupó un vastísimo territorio, pero dejó un legado histórico impresionante en cuanto al arte, que fue obviamente después materia de conservación, porque hubo que hacer reconstrucción, etcétera. Me fui a Uzbekistán, Uzbekistán. para ubicarlo, arriba de Afganistán y de Irán, es decir, como sostenedores. Sí. Alrededor, usted ha estado Sí. en Turkmenistán, Turkmenistán. Tayikistán, Kirguisia y Kazajstán. Ah, El qué mundo memoria de esos los- nombres. Bueno, Ahí lo estamos viendo. ahí doctor. estamos en algunos de los tantos lugares donde le advierto que en todos los lugares islámicos yo me pongo... Hay que cubrirse la cabeza. Sí, me Claro. cubro la cabeza, pero eso es un gorro de Marruecos. De Marruecos. De Marruecos. Bueno, digamos, Pero turismo yo- no convencional. Absolutamente no convencional, muy poco Qué lindo. turismo. Uzbekistán formaba parte de la URSS, en el año 1990 se independiza, lo hago rápido. Estaba al frente del gobierno un señor llamado Islam Karimov, que tenía un mandato de 4 años, dijo que era muy poco, a los 4 años lo renovó por otros 4, y así, Hasta hace ahora. del 90 hasta hoy, que él está y obtiene el 98% de los votos. Es una república. Doctor, ¿y en estos lugares están ahora en una situación de conflicto, de guerra? No, ellos Por no se tranquilidad. hablan con ninguno de sus vecinos. Ah, No tiene, pero muchos de sus vecinos viven ahí. Ahí viven rusos, viven turmenos, viven kazakos, viven minorías. pero ¿Qué? son mayoría musulmanes. Son musulmanes, pero el culto religioso, dice Karimov, es una cuestión privada. Nada de muecines que llamen a la oración adentro de la casa o de las mezquitas. No hay que ser intolerantes ni fanáticos. Este es el contexto. Claro. Esto parece hablar de una república moderna. Bueno, ahora vamos a ver, después cuando entra el terreno penal, rápidamente, pero algunos apuntes que van a generar evidentemente algunas reacciones. Son obligaciones, las que voy a referir ahora, de las siguientes personas. Todas las mujeres amas de casa se tienen que levantar a las 5 de la mañana y barrer las veredas y el tramo de la calle que le corresponde a ellos. ¿La calle también? Calle y vereda, es obligatoria. A las 5 de la A mañana. las 5 de la mañana, y se ve ejército de mujeres limpiando todo, no dejando un solo papel. No en le la dé calle. ideas raras a Mestre, porque vamos a terminar No, todas a las 5 de la Yo mañana. creo que tendrían barriendo. que ir algunos de la gestión municipal para ver cómo se administran No. las comunas, sobre todo en Samarcanda, en Tashkent, que es la capital. Luego, todos los funcionarios públicos, todos, desde un juez, presidente del Tribunal Superior, los decanos de las universidades, los profesores, los abogados, los médicos, tienen que trabajar una vez a la semana en la cosecha del algodón y lograr 30 kilos de algodón, gratis. De lo contrario, claro, Uzbekistán es el reino del soborno. Hay decanos, abogados, etcétera, que pagan a otros para que le hagan el trabajo y se lo contabilicen para ellos. Pero si eso es descubierto, tiene una multa y un recrudecimiento de las condiciones de trabajo. De manera tal que el trabajo tiene que ser gratuito como una contribución para la patria, si es que realmente se ama la patria. No importa que haya minorías rusas, tártaras, mongoles, etcétera, en el país, ellos también están obligados a este tipo de imposiciones. ¿Y lo de las mujeres que barren las veredas también es por una cuestión así de Sí, ayudar a la sí. patria? Absolutamente, y las mujeres son las que trabajan en la cosecha del algodón, salvo el día en que trabajan los funcionarios. Es decir, yo me lo imagino a varios funcionarios de Córdoba trabajando para cosechar soja, 30 kilos funcionarios de algodón. trabajan, digamos, trabajan Y los trabajan, funcionarios. yo los vi todos así, inclinados Qué de bárbaro. una manera bien visible para demostrar su tenacidad y su amor a la causa. Este es el país
esta es la cultura, estas son las obligaciones, y ahora vayamos al mundo del delito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el delito? Hagamos una mirada, porque tenemos que tener una mirada del delito. Bueno, las cosas están alteradas, cambiadas en relación a lo que ocurre, por ejemplo, aquí en materia de drogas, tema hoy crucial en la Argentina. Ujú. El vendedor de drogas tiene como mínimo 15 años de prisión. El consumidor no tiene ninguna pena. El consumidor No, nada. no tiene ninguna pena. Se considera que es un hábito personal que debe ser respetado. Ahora, el que ingresa, vende, etcétera, distribuye, almacena, mínimo 15. En Argentina, ¿cuánto es el mínimo? 4. 4. Ahí empezamos a notar la diferencia. Una persona que mata en relación a otra que roba, ¿cómo es? Siempre está protegida la vida porque la vida es el bien supremo. Claro. De manera tal que la vida acá, por ejemplo, tiene como mínimo la pena de 8 a 25 años de prisión. Y el robo, según sea sin o con armas, tiene distintas penas. El robo con armas, por ejemplo, en Argentina, tiene de 6 años y 8 meses. Bueno, no, acá está todo cambiado. El que mata tiene mucho menos pena que el que roba. Es decir, el que roba tiene una pena sensiblemente superior, están modificadas las escalas represivas. ¿Qué actitud tienen frente a la homosexualidad? Esto es importante saber. La homosexualidad es repudiada. Repudiada. Es repudiada, no tolerada, no consentida, pero no perseguida. Se lo excluye, se lo margina socialmente, íntimamente, en el grupo familiar o en la zona donde uno vive. Pero no hay castigo. Es decir, no hay represión, no hay sanción para los actos de corrupción, etcétera. Es una cuestión completamente diferente. Yo hablo de una determinada opción sexual que en Occidente es respetada. Y a pesar de eso, hay muchos homosexuales en No, estas comunidades, no hay ¿no? muchos homosexuales, probablemente se forman en una cultura muy machista. Y además de formarse en una cultura muy machista, saben que va a venir después la represión de esta Claro, forma de castigo marginarlo, de excluirlo. Así que ya tenemos un contexto lo suficientemente claro de que en otro extremo del mundo las cosas no son como son aquí. ¿Y la infidelidad tiene algún tipo de...? La infidelidad sanción? efectivamente es una de las cuestiones, pero no tiene los castigos de los países fundamentalistas del Islam, no tiene la lapidación a la mujer adúltera, ninguna de esas cosas. Simplemente el divorcio, el aislamiento, ningún otro tipo de represión. Dije que la cuestión de la religión era una cuestión privada. Privada. La cuestión de la infidelidad es una cuestión también privada. Y siendo privada la cuestión de la infidelidad, no puede una persona ser sometida a un tribunal, sí, se lo somete al tribunal para la separación de los bienes, pero las cuestiones patrimoniales, las cuestiones económicas, pero no para reprimirlas de ese modo brutal en el que el fundamentalismo la pida arrojándole Apedreando. piedra hasta matar. No hay tampoco para los ladrones, aclaro, cortarle los dedos, las manos, ninguna de esas cosas. No. Cárcel muy alta, muy alta, porque esos sujetos, dicen ellos, no se resocializan nunca. Además, no han obedecido los patrones fundantes de la ideología de este hombre y de esta concepción del mundo. Además, un mundo muy plural, con muchas minorías que convergen hacia este país, haciendo una población de 30 millones de personas. ¿Y en qué hablan? ¿Cuál es el idioma? Bueno, cada uno habla el idioma del grupo al que pertenece, pero trata de hablar, de entender el uzbeco. En las escuelas enseñan el uzbeco, el inglés y el ruso. Y el ruso. Son los 3 idiomas fundamentales. Y una cosa, todos estos países tienen como base en su idioma propio el turco. El turco. Claro. Son una derivación del turco. Pero como tienen una clara antipatía a los turcos, una frontal antipatía a los turcos, procuran que la gente
en definitiva, no se identifique con los turcos. Pero la gente, el idioma es virtualmente el turco. Antes se escribía con signos arábigos. Después, durante el gobierno comunista, cirílico. Y ahora cirílico y latín. Una cosa bastante difícil de entender. Complejo. Todos tienen que tratar de saber el uzbeco, pero no es una imposición. Las minorías hablan su propio idioma, viven en comunidades también excluidas del resto de la sociedad. Se casan entre ellos, se unen entre ellos, pero los valores que ellos tienen no los pueden imponer en el país que les ha dado acogida. ¿Es una sociedad pobre? Es una sociedad no tan pobre y tiene esta particularidad. Casi todos los restaurantes en las grandes ciudades, Tashkent, que es la capital, Samarcanda, que es el lugar mágico del mundo que hemos estado viendo en algunas imágenes fotográficas, en estos tipos de lugares hay que ver de qué manera se integra la sociedad, cómo se interrelacionan los seres sociales. Seres sociales digo porque tienen que trabajar para subsistir. El salario es muy bajo, el salario es más o menos el promedio de $200 a los valores actuales de la Argentina, de $200 por mes, ¿sí? Es un salario bajo. Pero hay una fuerte presencia del Estado. El Estado está presente En todo. en todo. La fotografía del líder máximo está presente en todo. Tuvo un hijo con una mujer de origen tártaro, no se sabe dónde está ese hijo. Después tuvo 2 hijos con una segunda mujer, que no es uzbeca, sino de una de las repúblicas colindantes, y una de ellas, acusada de corrupción, él le dijo que debía partir hacia el exterior y no regresar al país porque era un factor de irritación, de exasperación, de cólera y de ira de los habitantes. De manera tal que había que pacificarlos. ¿Cuántos podrían ser en Argentina los que serían invitados a irse a vivir, por ejemplo, no digo a Paraguay, Sí. ni a Belice, Sí. que hemos estado recordando recién, a Belice, o a la Guayana francesa, Sí. o holandesa, no, lejos, 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 lejos. Y a ellos les cuesta integrarse en el mundo europeo. De manera tal que esta visión que hemos tenido de un mundo que va a hacer pensar a muchos sobre la limpieza llevada a niveles casi, De diría, fanatismo. enfermizos. Claro. Enfermizos. No hay un solo papel, pero hay un detalle, con lo cual termino, no hay un solo cesto para dejar nada, con lo cual el portador de la basura la tiene que llevar en su ropa, llevarla a su casa y depositarla allí. Ese es el sistema, no el de abrir el vidrio de un auto y tirar lo que se está consumiendo, los restos de helado, el cigarrillo, etcétera. Ninguna de esas cosas. Cada uno se lleva su basura. Cada uno es el portador de su propia basura. El que produjo la basura es el portador. Y que Mestre, si escucha el programa, puede llevar estas ideas a la práctica, tratando de hacer una campaña de concientización, fundándose en un viaje, haga el viaje a Uzbekistán y va a aprender muchas cosas sobre este espíritu colectivista, obviamente, Sí, sí, sí. que es un residuo conceptual y cultural que viene del comunismo. Es decir, Pero que no no- está mandando usted a las mujeres a barrer No, la claro. Tiene basura. 5. No, Yo te iba a perdón, preguntar. no quiero Porque te generar va a- claro. ningún ¿Usted nos tipo ve de a nosotras repulsa barriendo a las hacia mí. 5 de la mañana? Yo destaco el hecho, a mí Claro. me conmovió ver a esas mujeres y además en la cosecha del algodón. Sí. Pero le Junto quiero con el decir que decano le- de la facultad, el profesor de Derecho, el ingeniero, el dentista, el médico. Todos. En el interior, bueno, en el interior del país, de la provincia de Córdoba, todavía hay muchas mujeres que se levantan, no sé si A a las barrer. 5, pero a las 6, a barrer la mañana, a la La vereda vereda. todavía Pero hay no muchas. solamente la parte que La corresponde- calle también. hay que La calle. trabajar colectivamente, Está bueno. porque el espíritu es colectivo, no individualista. Ujú. No alientan el individualismo, alientan los colectivos y la calle. Hay que Claro. trabajar en la calle. La calle tiene que estar impecable. Con respecto a los funcionarios, nos conformamos con que cuando vamos con el móvil al Consejo Sí. Deliberante estén todos Estén. por ahora. Sí. Que Y no nos además encontramos. eso generaría problemas acá con Cotré, con Lusa y Claro, todo eso, bueno. porque si barremos nosotras, Los ¿para qué contratos- están ellos? Era como haber ido a un lugar
que tiene su magia, que tiene su encanto, tiene su hechizo, su misterio, el misterio de Asia Central. Además tienen una gran riqueza, tienen gas en abundancia. Me contaba el lagarto que había estado hace más de 20 años con bridas de los hermanos Bulgeroni, son los que han traído 500 millones de dólares recientemente. Bueno, ellos son trabajadores en el sentido del dinero, no trabajadores personales, precursores de la extracción del gas y de los conductos del gas hacia Occidente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, que la pase lindo, la verdad que una historia maravillosa.